Y es que ayer el programa Ventaneando, acuérdense que el fin de semana se dio a conocer el viernes, para ser específico, que se había girado una orden de arresto en contra de la señora Patricia Chapoy, el señor Pedro Sola y el señor Daniel Bisoño. Por una situación que ahorita vamos a platicar. El viernes en Ventaneando no dijeron absolutamente nada. De hecho, de una manera muy, esta niña Murrieta, de una manera muy como soberbia, diciendo, hoy somos la nota de 8 nosotros. Bueno, ya saben cómo burlándose, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que no dicen nada, al final del día no dijeron nada más que todo era una mentira y que todo lo que estaban diciendo y que no había tal orden de arresto. Eso dijeron, que no había, bueno, pues ya pasó el fin de semana, Pati no se presentó el viernes en el programa y el lunes, ahí estaba la señora Chapoy ayer muy sentada, platicando, empezaron a leer un comunicado en donde cambiaron la versión porque Daniela aceptaba que sí efectivamente hubo una orden de arresto por 36 horas por parte de una persona a la cual no podían hablar. ¿Por qué? Porque dice, es que nos están coartando nuestra libertad de expresión porque nosotros pasamos una nota aquí y como somos un programa de investigación, pasamos la contraparte y eso no le gustó a la persona que ahorita no podemos decir el nombre. Pues ya les decimos el nombre. Esta persona es Daniela Spanik, que Daniela Spanik no hace mucho, un par de meses, usó un recurso legal para que en el programa Ventaneando, iba dirigido para la señora Patricia Chapoy, para Pedro Sola, Daniel Bisoño y el otro muchacho que está ahí, este niño Manjarres, que nada más así hablan de él porque el pobre ya ven que es bien gris. Haz de cuenta que al momento de que tocaron el tema de aquel golpe que le dieron a la señora Daniela Spanik, que no se sabe quién es, y se tenía la sospecha de que fuera Ademar Naum, su expareja, doña Patti se rió de Daniela Spanik. Ahí están los videos donde dijo, ay, por un sapecito hace tanto show la mujer, cuando se estaba hablando de un tema muy serio, que se hablaba de la salud de Daniela Spanik, y la señora se burló de Daniela Spanik. Y después los compañeros, los conductores hombres que están ahí, también se burlaron de Daniela Spanik. Entonces la señora no dio una opinión periodística, no dio una opinión de investigación, se burló de una mujer que estaba corriendo peligro su salud por un golpe que le hizo su expareja. Y que hay que recordar que la relación amistosa que hay entre la señora Chapoy y Ademar Naum es muy grande. Nada más se los dejo como dato. Entonces, aquí tenemos en vivo y en directo al abogado de la señora Daniela y Gabriela Spanik, Marco Madrigal, quien nos va a platicar cómo estuvo el asunto y nos va a despejar todas nuestras dudas. Abogado, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Platíqueme, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mitch. Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias, licenciado. Lo que pasa es que queremos que nos platique, nos aclare toda esta situación y obviamente las mentiras que dijo Ventaneando sobre el tema de Daniela Spanik. Aunque ellos no han dicho el nombre de quién es la persona afectada, que en este caso es Daniela, nosotros ya lo podemos decir porque ya está confirmado y que ustedes usaron un recurso. Y es muy importante. Esto, aparte, quiero que le abra los ojos a las mujeres porque la ley aplica este recurso para apoyar a que sean mujeres libres de no violencia, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, claro. Fíjate bien que tendría que hacer un antecedente. Trataré de ser lo más breve posible y más claro para que todo el auditorio tenga pleno conocimiento de esta circunstancia. Hace algunos años, por ahí de 1994, México firmó algunos tratados internacionales, dentro de ellos una convención que se le llama Belén do Pará, en razón del lugar en el que se realizó. Ese ha sido el parteaguas para la protección de las mujeres. Es un tratado internacional al cual México está sometido para que aplique ese tratado internacional que prácticamente trata de erradicar todo tipo de violencia, todo tipo de violencia proveniente de una situación mediática, proveniente de la violencia familiar, proveniente de medios electrónicos, proveniente de plataformas digitales de comunicación, proveniente incluso del propio Estado. Entonces, es una convención muy, muy importante. Sí. El problema en México es que esa protección hacia las mujeres prácticamente quedó en manos del Ministerio Público y de algunos abogados
adscritos a las fiscalías de ministerios públicos, quienes, la verdad, por no realizar bien su trabajo, otorgaban medidas de protección, pero las más sencillas, las de no tanta importancia, que es que no se acerquen, que no le causen molestia, que dejen de intimidar. Pero estas leyes, que en México esa convención impactó en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene un muy amplio rango, un muy grande espectro de aplicación. Entonces, fue hasta el momento en que nosotros comenzamos a tener asuntos de este tipo. Recordemos que en un inicio, ya lo habíamos platicado, defendí a Gaby Spanik. Ahora me corresponde llevar a cabo este asunto por Daniela Spanik, que es el asunto que nos compete. Bueno. Rápidamente, ¿qué hizo la señora Chapoy que fue lo que ustedes aplicaran este recurso? Se lleva a cabo un esquema de tripartita. Por un lado, se lleva un tema de violencia familiar, porque no lo hace sola, sino también estuvo al aire su ex esposo, el señor Naún. También se lleva un tema de violencia a la comunicación y violencia mediática. Entonces, este tema de violencia mediática es el que ha hecho que se abra un parteaguas. Hablan mucho de la libertad de expresión. Ya nos había pasado anteriormente con el señor Gustavo Adolfo Infante, también pretendió defender su derecho a la libertad de expresión. Y que rápidamente, perdón que te interrumpa, pero es importante, y que también ustedes, mediante Gabriela Spanik, aplicaron este recurso y el señor también tuvo orden de arresto, 36 horas. Fue la vez que salió de la cajuela de su coche de imagen televisiva para irse al estado. No, nada más, pero no, para que la gente vea que es verdad, que también se le aplicaron a él, pero se amparó. O sea que sí, a lo que voy es que sí proceden estos recursos. Por supuesto que proceden, son eficaces. El amparo que tiene ahorita, por ejemplo, Gustavo Adolfo Infante, no se ha acabado, está sub judice, está por resolverse. Nos veremos si es que se determina que vaya al arresto o no. Pero además, lo importante es que perdió el amparo en donde él exigía que la libertad de expresión está por encima. Esta es la parte medular. La libertad de expresión consideran ellos que está por encima de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Nosotros consideramos que no puede ser así. Es cierto que en un Estado democrático la libertad de expresión es fundamental, ya lo dice hasta el presidente, le tocó trabajar en un lugar donde benditas sean las redes sociales. Sí, pero la libertad de expresión debe de cambiar. Yo incluso invitaría a todos estos comunicadores. Gustavo Adolfo ya quiere que introduzcan materias de derecho a la comunicación. Estoy de acuerdo. Invitaría también al programa de Ventaneando, si es que así lo decide, a que tengamos una plática de altura en este sentido y veamos que la libertad de expresión tiene que cambiar. No puede ser únicamente, primero dice que es un programa de investigación. Bueno, la investigación tendría que tener soportes y datos objetivos, no opiniones. Claro. Luego dice que es un programa de crítica. Bueno, la crítica debe de tener siempre un perfil, el respeto a la dignidad humana. Entonces, exacto. Aquí estamos viendo rápidamente, abogado, los papeles que nos hicieron llegar sobre esta, pues sí, de este recurso y de la orden de arresto hacia las personas de Ventaneando. Ahí lo estamos viendo para que vean que sí fue verdad. Obviamente tenemos que tapar, ahí estamos viendo los nombres, obviamente tenemos que tapar los apellidos, pero ahí están los documentos que avalan toda esta situación. O sea que aquí el tema, mi querido abogado, es que en esta situación de Pati Chapoy, Daniel Bisoño y Pedro Sola, a ver, ¿cómo fue? ¿Se les notifica? ¿Y qué fue lo que, cuánto tiempo fue en que tardaron para ampararse? ¿Nos puede desmenuzar cómo fue sobre todo la situación de Ventaneando? Claro, es un tema importante por ser reciente. Las propias autoridades no están muy de acuerdo en realizar este tipo de procedimientos, pero lo van a tener que seguir haciendo. Nosotros presentamos las medidas de protección el día 20 de enero. Evidentemente, y por el calado de estos comunicadores, se negaron en un primer momento las medidas de protección que solicitamos el 20 de enero. Tuvimos que ir también a un juicio de amparo para que un juez federal ordenara que se concedieran estas medidas en contra de las personas que integran el grupo de Ventaneando.
Fue hasta el día 30 de enero de este año 2023 en el que el juez de control de la Ciudad de México, no por decisión propia, sino porque un juez federal le había ordenado que así las destinara, fue que ordenó las medidas de protección. Trataré de ser breve porque son importantes las medidas de protección para que vean cómo es que sí impacta mucho en la libre expresión. La prohibición a los cuatro personajes de Ventaneando, incluso también a su exmarido, la prohibición de captar o transmitir cualquier medio de las tecnologías de la información y de la comunicación, datos o imágenes de las víctimas. Ya sabemos quiénes son las víctimas. Y rápidamente, para que lo entienda más simplificado el público, el señor Ademar Nahum tenía prohibido hablar de la señora Daniela y de la hija. Entonces, al hacerlo en Ventaneando, incurre en este delito. Es correcto. También al grupo de Ventaneando le imponen la obligación de interrumpir, bloquear, destruir o eliminar todo tipo de imágenes, audios o videos en el que se haya captado o transmitan por cualquier medio de las tecnologías o información y la comunicación, imágenes o audios de Daniela y de su hija. La prohibición de transmitir y difundir por cualquier medio de comunicación o plataforma digital cuál es el estatus del proceso que guarda del orden familiar Daniela, su hija y el señor Ademar. Entonces, en el momento en el que incumplen, solicitamos que se haga efectiva una medida de arresto al que se les había conminado en caso de que incumplieran con estas medidas. Como ustedes pueden ver, está lleno el internet de todas estas entrevistas que se dieron, de todas las notas que se dieron, donde se hace referencia al estatus del juicio de ella y demás sin tu autorización, y entonces incumplen. Solicitamos que se hiciera efectivo el arresto. De nueva cuenta, le tembló la pluma al juez de control de la Ciudad de México y tuvimos que ir de nueva cuenta ante un juez federal quien prácticamente le ordenó al juez de la Ciudad de México que hiciera efectivo el arresto y lo dictara. El tema es que fue dictado con fecha 13 de marzo. Desde el día 13 de marzo se dictó la orden de arresto. A nosotros nos comunicaron hasta el día 15 de marzo, miércoles. Evidentemente no dimos ninguna noticia en ese sentido, porque lo que esperábamos era que se cumpliera, recordando lo que nos había pasado con Gustavo Adolfo Infante, que tuvo que salir. Bueno, ellos se enteraron el día 15 por la noche, se filtró la información. Bueno, pues es el sistema jurídico mexicano, tampoco hay que defenderlo tanto. Se filtró la información, se ampararon al día siguiente, el día 16, y el día viernes por la mañana salió que tenían una suspensión, que también es un recurso legítimo al que tienen derecho para protegerse ante cualquier vicisitud. No fue un solo amparo por todos. Presentó, y por el número de amparo que los pueden ver después, 266, 267, 268 y 269, que la primera que se amparó fue Patricia Chapoy, después fue el señor Bisoño, después se amparó el señor Manjarres y después Pedrito Sola. Entonces, fue así como se ampararon el día... ¿Fue un abogado de TV Azteca quien los amparó? No tengo noticia de quién haya sido quienes lo hayan amparado, únicamente salió. Nosotros tendremos oportunidad a partir de hoy de apersonarnos a ese juicio de amparo y ver qué es lo que reclaman, ver quién presenta el amparo y demás. Pero bueno, me parece que la cadena también ha manifestado que los va a apoyar, pero me parece que se confunde. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es lo que nosotros estamos haciendo. Este no es el único caso. Ya llevamos 3 asuntos hasta ahorita ganados en contra de esta supuesta libertad de expresión, que insisto, debe de ser ya matizada, debe de ser decantada, porque no podemos libremente hablar. Ya tenemos ahí un caso también con ese grupo de Ventaneando que prácticamente le destruye la vida a una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Oiga, abogado, una pregunta y yo sé que a lo mejor lo pongo entre la espada y la pared, pero ¿hubo tráfico de influencias por parte, no sé, o sea, por parte del caso de Cavi Hispanic, o sea, con Gustavo Adolfo Infante y con la gente Ventaneando? ¿Hubo tráfico de influencias? ¿Usted cree que aquí hubo tráfico de influencias? ¿O por qué todo el apoyo hacia ellos? Digo que yo sé que un amparo
es un derecho que tenemos. Pero, ¿usted cree que por ahí hubo tráfico de influencias? A ver, en todo el Estado mexicano y en todos los estados existen pesos y contrapesos. Anteriormente hablábamos de que esos pesos y contrapesos eran del Estado, ¿no? Hoy en día no podemos hablar de eso. Tenemos que hablar, evidentemente, de poderes fácticos. Y dentro de esos poderes fácticos nos estamos refiriendo a personas con poder económico y con poder de decisión. Entonces, evidentemente, si se ha considerado que el periodismo, la comunicación es el cuarto poder, pues nada más imaginemos eso, ¿no? Es evidente que hay un poder muy fuerte atrás de ellos que los está representando y que nos hace más difícil la batalla, pero que al final, decía, los invito a que tengamos un diálogo de altura en el que podamos exponer nuestras ideas y quizá llegaran a encontrar una nueva etapa de la comunicación, ¿no? Una nueva etapa que evidentemente tiene que tener una protección hacia la dignidad de las personas. Totalmente, abogado. Oiga, y rápidamente, yo tengo entendido, y corríjame si estoy mal, que el amparo tiene una validez, al menos de la señora Chapoy, por lo que me comentaron ayer en una fuente, de 30 días. ¿Qué pasa cuando se acabe la validación? Bueno, ¿la señora sigue teniendo esta orden de arresto? ¿O qué va a pasar? ¿Puede volver a pedir el amparo? Nada más para que la gente que no tengamos tanto conocimiento de lo legal en este tipo de casos, pues lo entendamos mejor. Claro, de manera muy clara, la suspensión que le dieron ahorita es momentánea. Tendríamos que revisar, más o menos le deben haber dado como unos 5 o 6 días, Ajá. en lo que se lleva a cabo una audiencia en la que se va a verificar qué tan viable es volverle a conceder la suspensión definitiva. Si es que se le concede, entonces no se va a poder ejecutar la orden en tanto dure el juicio de amparo, como es el caso de Gustavo Adolfo. Puede estar libre ahorita, pero eso no significa que le hayan concedido el amparo en su totalidad. Ah, ok. Está Qué bueno que no lo simplemente sabe. suspendida. El amparo se divide en dos. Por un lado, el no ejecutar la orden de arresto y por el otro lado, ver el fondo de la constitucionalidad de esa orden de arresto. Exacto. Ay, abogado, pues le agradecemos bastante, bastante que nos haya contestado esto. Por favor, manténganos al tanto y que quede esto como un precedente, sobre todo para las hermanas Hispánicas, a quienes, pues desgraciadamente, estos personajes pues han atacado, ¿no? Que como dice usted, se salen del contexto periodístico para tomarlo como algo personal y es ahora sí que violentar, reírse de su dignidad y no se vale. Una cosa es dar una opinión, una investigación sobre un caso y apegarnos a eso periodísticamente hablando, y otra cosa es burlarnos de la desgracia ajena, burlarnos de la mala salud de alguien, burlarnos del físico de alguien. Eso no está padre. Se lo agradecemos. Abogado, y No, manténganos al tanto, por favor, de todo lo que suceda. siempre así será. Que Dios me lo bendiga, abogado. Cuídese mucho. Muchas gracias. Chao, chao.